Bueno, gracias Guido. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Desde el Colegio de Médicos vamos a hacer otro nuevo webinario. Tenemos el gusto de contar con la doctora Silvia Esther Marsili. La voy a presentar para aquellos que están del otro lado. La mayoría la debe conocer, pero de todas maneras, la doctora es especialista en clínica médica y en nefrología. Es directora médica de Nefra Medical Care de Santa Fe Capital, médica nefróloga de planta del Hospital Iturraspe, médica nefróloga del Sanatorio Garay y docente universitaria, recién estábamos hablando con ella, de la Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y el tema que hoy vamos a abordar, que es la nefropatía diabética, un abordaje desde la atención primaria de la salud, que no es primitiva, sino es cómo la persona la podría reconocer. Los objetivos de la doctora, requete atinados, mejor calidad de la atención en el paciente diabético. Este mes se lo dedicamos un poco a las personas que padecen diabetes, no es los diabéticos, sino personas que padecen diabetes. Y hemos hablado de la educación en el paciente diabetológico, hablamos del tratamiento del diabetes tipo 2 y la terapia de insulina, y hoy le toca al riñón. Entonces, prevenir aparentemente es intentar evitar que algo suceda. Y justamente uno de los objetivos es la detención precoz de la nefropatía diabética. Y el segundo es, si detectamos quizás alguna alteración, el tratamiento oportuno y la prevención de la evolución de esta complicación que no es menor. Así que, doctora, muchísimas gracias y la dejamos que con toda Bueno, tranquilidad diserte. Y los que tengan alguna pregunta, como siempre, al final, todas las que quieran y todas las que necesitan, las contestamos. Muchísimas gracias. bueno, no, gracias a ustedes, buenas tardes por invitarme a participar de este webinario y bueno, nada, espero que esto les resulte útil y yo voy a hacer esta presentación lo más sencillo posible y luego ustedes me pueden hacer todas las preguntas que yo voy a tratar de responder. Y bueno, nada, yo sé que esta fue una de las semanas de la enfermedad renal, perdón, de la diabetes y la enfermedad renal, por supuesto, va siempre de la mano de la diabetes. Ustedes ya seguramente saben que la incidencia de enfermedad renal por diabetes es muy, muy alta, que se considera que va a haber muchas personas en el 2030 padeciendo enfermedad renal secundaria a la diabetes tipo 2, que es la más frecuente dentro de la población general. Así que bueno, vamos a arrancar. Yo primero les voy a dar un pantallazo de lo que, de la fisiopatología y algunos datos de la enfermedad renal y después cómo más o menos tendríamos que ir manejándonos para hacer el diagnóstico y el tratamiento y el abordaje, porque como es una enfermedad sistémica que se la considera una epidemia, tendría que ser un abordaje trans especialistas, entre muchos especialistas y no solamente por uno solo. Entonces, la enfermedad renal por diabetes es una entidad clínica patológica que se va a caracterizar porque va a haber trastornos o cambios funcionales y estructurales renales. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? A que cambios funcionales va a ser una declinación de la función renal o del filtrado glomerular y cambios estructurales a la presencia de proteínas en la orina, o sea, una alteración de la estructura renal que va a permitir el paso de las proteínas a la orina y, por supuesto, todo esto va a generar, como ustedes ya deben saber, un cambio endotelial que va a traer un aumento en la morbimortalidad cardiovascular. Todo esto es como una consecuencia de cambios en la estructura renal que al principio pueden ser reversibles y que por supuesto con el tiempo y la evolución se van a transformar en irreversibles cuando ya exista esclerosis glomerular y alinosis y lesiones en los podocitos.
Entonces acá va a haber una superposición, como en todas las complicaciones que trae esta enfermedad, una enfermedad renal crónica. O sea, la diabetes va a generar una enfermedad renal crónica. ¿Y cómo defino yo enfermedad renal crónica? Bueno, a aquellas personas que presenten una albuminuria elevada durante más de 3 meses o alteraciones en el sedimento urinario, que ustedes van a escuchar sedimento activo, que quiere decir que tiene sangre, que tiene cilindros, que tiene componentes que no deberían estar, o también alteraciones en los electrolitos o alteraciones estructurales histológicas que las podemos diagnosticar por una biopsia, o también alteraciones en las ecografías, los trasplantados renales y aquellos que tengan un filtrado o una tasa de filtrado glomerular menor que 60 mililitros minuto, son personas que tienen ya compromiso renal funcional. Entonces, este es un dibujo, una tabla que no es nueva, ya tiene muchos años, tiene como 15 años, en la cual la National Kidney Foundation agrega, por supuesto, a la clasificación del enfermo renal crónico, no solamente las alteraciones en el filtrado, que ustedes los van a ver en la columna de las I, van a ver que están a ver si acá señalo, no sé si lo ven, en los estadios E1, en el estadio E2, E3, que tiene un B, un A, perdón, y un B, y esto va a depender todo del filtrado glomerular. En el primer estadio, el filtrado glomerular va a ser alto o va a estar dentro de valores normales. Y a medida que va evolucionando, vamos viendo que el filtrado va bajando, ¿no es cierto? Hasta 60 mililitros minuto, el filtrado se puede considerar normal, y luego ya entramos en el estadio 3, que es cuando ya el filtrado cayó por debajo de 60, el 3A hasta 45, el 3B de 45 a 30, el 4 ya tenemos un filtrado bajo entre 30 y 15, y el 5, el estadio final, es menor que 15 mililitros minutos para después entrar en terapia de sustitución renal o trasplantarse. Pero por el otro lado tenemos la presencia de la albuminuria. La albuminuria va a hacer también parte del diagnóstico del enfermo renal crónico, y por supuesto la albuminuria es la que va a marcar el diagnóstico de enfermedad renal por diabetes. Entonces, fíjense ustedes que por más que tengamos filtrados normales con proteinurias elevadas, nosotros vamos a estar en presencia de un paciente de altísimo riesgo y con fallo renal. O sea, ya esto, por más que el filtrado sea normal, el hecho de que el paciente presente una proteinuria alta o más de 300 miligramos, que ya es proteinuria, y ahora yo les explico un poquito más, ya estamos en presencia de un paciente que tiene enfermedad renal crónica por diabetes. Entonces, ustedes van a empezar o estarán viendo ya que aparecen, ¿no es cierto?, A1, A2 o A3 dentro de la clasificación del enfermo renal por diabetes, que es debido a la presencia de proteínas en la orina. Epidemiológicamente es una complicación microvascular muy frecuente. En un 30% los diabéticos tipo 1 van a desarrollar nefropatía diabética, y en un 40% los diabéticos tipo 2. Y ustedes van a ver también que la incidencia de pacientes en diálisis va increciendo, y el 50 casi por ciento de los pacientes dializados en los países industrializados son diabéticos o son de etiología diabética, y nosotros estamos cerca del 40%. Por supuesto que varía de acuerdo a la región, la edad, las etnias y demás. Existe una patología renal sin proteinuria, que también se la puede considerar como diabética, que no está bien especificado, y por eso se están haciendo muchas biopsias renales, en las cuales se considera que existe una variante con un montón también, sobre todo aquellos pacientes que tienen muchas comorbilidades, que van a desarrollar enfermedad renal sin proteinuria, pero que también está relacionada con la diabetes, porque fíjense que la patología cardiovascular, la hipertensión, el mal control de la glucosa, el ser obeso o dislipémico, también van a generar enfermedad renal y tienen la misma morbimortalidad que aquellos que tienen la proteinuria.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, hay factores que nosotros no vamos a poder modificar y vamos a ver familias de personas diabéticas en diálisis y otros que tienen, a pesar de tener muy mal control metabólico, no llegan a enfermos renales crónicos. Entonces suponemos que existe la genética predisponente para el desarrollo de la enfermedad y son no modificables, por supuesto, que son, bueno, ellas, la genética, la edad, las personas más ancianas, el sexo masculino y las personas de raza negra. Y aquellos que sí vamos a poder modificar nosotros y que influyen muchísimo porque saben ustedes que la enfermedad microvascular se relaciona enormemente con la hiperglucemia, por eso desarrollan mucha retinopatía diabética, lo mismo que el paciente que tiene dislipemia o aquellos pacientes con hábito tabáquico, ¿no es cierto? Que todos estos factores, o los dietéticos, nosotros son factores que vamos a poder modificar, lo mismo que el buen tratamiento de la hipertensión arterial, la obesidad, la hiperuricemia, la falla renal aguda que se puede sobreagregar. Fíjense que el uso de sustancias de contrastes o el abuso de analgésicos de AINES o antibióticos, antimicóticos, antineoplásicos, todo eso va a agregar injuria renal aguda sobre un paciente que ya tiene su predisposición o su fallo renal y entonces va a traer como consecuencia una aceleración de el trastorno. Hay algo que es requete contra importante, que es la hiperfiltración, el hiperfiltrado, porque acá arranca la enfermedad renal. O sea, este va a ser un detonante de la enfermedad renal, la presencia de hiperfiltración y albuminuria. Esa tasa de filtrado glomerular que al principio va a estar aumentada, va a ser un problemón. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mediante la medición de la albuminuria. ¿Cuándo medimos mi albuminuria en el paciente diabético tipo 1? Tiene que haber pasado más o menos entre 5 y 7 años del inicio de la enfermedad. El diabético tipo 1 se diagnostica fácilmente porque generalmente son niños o muy jóvenes en los cuales tienen tantos síntomas al quedarse violentamente sin insulina que se hace el diagnóstico en forma rápida. En cambio, en el diabético tipo 2, habitualmente cuando nosotros lo diagnosticamos como diabético ya tiene tiempo de evolución. Por eso el diagnóstico o la solicitud de la albuminuria en el 1 hay que hacerla entre los 5 y los 7 años del inicio de la enfermedad y en el 2 en el momento de la primera consulta. Y descarten siempre ese análisis si ustedes corroboran que el paciente tiene diabetes descompensada, viene de un ejercicio violento como un partidazo de fútbol o una crisis hipertensiva, o tiene una infección urinaria que son tan frecuentes en estos pacientes, o tiene mucho flujo vaginal o hematuria, o ha hecho una ingesta grande de proteínas porque viene del partido y atrás un asado, por ejemplo, o tuvo fiebre, o está tomando IECA o ARA2 que la van a disminuir, o tiene una insuficiencia cardíaca. En estos casos hay que descartar esa medición, no sirve. Ahora, si esta medición, descartando todos estos casos, nos da negativa, le vamos a hacer un control anual. Pero si es positiva, la vamos a repetir 3 veces en 3 momentos distintos. Si esta albuminuria continúa siendo positiva, entonces estamos en presencia de una nefropatía y tenemos que iniciar el tratamiento individualizado. Esta diapo me gusta muchísimo, es también de la National Kidney Foundation, y yo se las traigo porque fíjense que este es el cuadro de un diabético tipo 1, en el cual uno puede hacer un seguimiento y un estudio bien exhaustivo de cómo son los cambios. Ustedes acá van a ver los cambios histológicos que se van a ir produciendo, que yo no me detengo mucho, pero sí en los cambios en cuanto al filtrado. Fíjense que cuando se inicia la enfermedad existe un hiperfiltrado, está por encima de 100 mililitros minutos, y después a los 5 años de instaurada la enfermedad tipo 1, y se supone que entre los 10 y los 15 años del 2,
empieza a caer este filtrado glomerular y acá no hay cambios histológicos, es solamente hipertrofia. Hay a lo mejor un engrosamiento de la membrana basal glomerular. Pero una vez que transcurren estos 5 años del inicio, empiezan sí a aparecer esta albuminuria que va increciendo y esta caída del filtrado. Y fíjense que cuando nosotros empezamos a ver esta caída del filtrado con un aumento de la creatinina plasmática, ya suponemos que nuestro paciente perdió el 50% de la masa renal funcionante. Entonces ya estamos entre una situación en la cual no va a revertir ya. Hay alinosis arteriolar, hay nódulos después de Kimmenter-Wilson, que es la típica lesión del diabético tipo 1, o la esclerosis focal y segmentaria, que sería el tipo 2. Estamos entonces, este periodo, en este momento donde todavía no hay cambios histológicos, no hay cambios estructurales, nosotros somos fundamentales. Y esta es la clasificación antigua y hay que desterrar el término microalbuminuria porque no es albúmina chiquita, sino que es la presencia de albúmina en pequeñas cantidades, pero albúmina en la orina. La albúmina no cambia de peso, es la misma. Lo que pasa es que sí cambian las cantidades. Normoalbuminuria, menos de 30 miligramos en 24 horas o menos de 30 miligramos gramo de creatinina. Lo van a ver expresado así. Este necesita juntar orina de 24 horas. Este con la primera muestra de orina de la mañana está bomba, se lo puede medir tranquilamente y se evita el ortostatismo. ¿Por qué? Porque lo compara con la cantidad de creatinina que tiene la orina, que es una sustancia que no va a variar a pesar del ejercicio físico o de estar de pie. En cambio, si no lo vamos a relacionar con una sustancia como la creatinina, tenemos que juntarlo en orina de 24. ¿Por qué? Porque la proteinuria cambia con el ejercicio físico o con el ortostatismo, o sea, con el solo hecho de estar de pie y de caminar. ¿Está? Entonces, consideramos que es normal menos que 30, moderadamente aumentada cuando está entre 30 y 300, y lo mismo entre 30 y 300 miligramos gramos. Acá esto ya es positivo, y cuando el paciente ya tiene más de 300, consideramos que tiene proteinuria, ¿no es cierto? Que ya es proteinuria masiva, ya no es albuminuria, sino que ya está perdiendo otras proteínas de mayor peso molecular, y por supuesto, si sigue aumentando, llegamos al rango nefrótico. ¿Por qué les traigo esta diapo de la biopsia? ¿Por qué? Porque vemos, ¿no es cierto?, que hay personas que a lo mejor están cursando una nefropatía, que la proteinuria va a ser de progresión lenta, va a ir aumentando, pero lo va a hacer lentamente, necesita tiempo. En cambio, si esto cambia la evolución, por ejemplo, vemos que de repente tiene una proteinuria masiva en rango nefrótico, en un paciente que tiene menos de 10 años de evolución, porque lo tenemos bien controlado, o tiene una diabetes tipo 1 de menos también de 10 años, y arranca con una proteinuria que nunca tuvo, o que hay un deterioro agudo de la función renal rápido en menos de 3 meses, o no tenemos certeza de que esto es una nefropatía diabética, o el sedimento se nos pone activo, como les conté hoy, o es una persona mayor que no tiene ninguna otra complicación más que su diabetes y de repente tiene un cambio en la evolución de esta enfermedad. Entonces nosotros tenemos que pensar que nuestro paciente tiene otra patología y lo tenemos que biopsiar. Acuérdense que una persona que tiene una enfermedad renal crónica y que no tiene proteinuria va a perder más o menos 1 mililitro por año de filtrado. En cambio, un paciente diabético va a perder entre 2,5 y 3 mililitros por año. Por eso es tan importante la detección de la proteinuria. ¿Por qué? Porque es un marcador de enfermedad endotelial.
¿Cuáles son las complicaciones frecuentes que vamos a ver nosotros también y que nos va a ayudar a manejar a nuestro paciente cuando ya tiene enfermedad renal con diabetes? Siempre sospechen cardiopatía isquémica. Acuérdense que el paciente puede tener Angor o disnea como expresión de Angor. Contrólenle siempre la función cardíaca porque desarrollan insuficiencia cardíaca con mucha facilidad por todos los eventos microvasculares que ellos tienen a causa de microinfartos, enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica que es tan cruel, que genera pie diabético, amputaciones precoces, y bueno, y la microvascular que está siempre de la mano de ese mal control metabólico, entre los cuales tenemos la retino, la nefro y la neuropatía diabética. Y acuérdense que en el diabético tipo 1 siempre existe retino y nefro, y en el 2 no. En el 2 puede tener tranquilamente una nefropatía diabética sin tener la retinopatía. No la esperen porque a lo mejor no va a aparecer. Bueno, estas son algunas de las cosas, de las complicaciones que se presentan clínicamente, y cuando nuestro paciente tiene proteinuria y tiene fallo renal, siempre las complicaciones de la insuficiencia renal van a aparecer antes. Entonces estos pacientes van a tener anemia y van a tener hipertrofia ventricular antes que los pacientes que no tienen proteinuria, y van a tener disautonomía, por eso la disfunción esofágica y gastrointestinal, el pie diabético, y bueno, complicaciones que generalmente los médicos de atención primaria y los clínicos las tienen muy en cuenta, y nosotros estamos siempre como con ese respaldo, porque nosotros los nefrólogos sabemos que esto no lo maneja solamente un nefrólogo, sino que es una atención entre varios médicos, ¿no es cierto? Entre varios especialistas. Con respecto a la hipertensión arterial, una de las complicaciones requete contra frecuente de la diabetes con el enfermo renal crónico. Cuando nuestro paciente venga a nuestro consultorio, le tenemos que tomar por lo menos la primera vez 3 veces la tensión arterial en esa primera consulta. Chequeen hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque eso también es un indicio de enfermedad de grandes vasos. Pídanle al paciente que se haga un automonitoreo domiciliario. Entonces, le tenemos que decir que vaya, que se haga controles de la presión arterial en domicilio, o sea, caseros, o vaya a algún lugar y que lo anote en un papel y nos lo traiga. ¿Para qué? Para ver si coincide con lo que nosotros estamos viendo y descartar el estrés del guardapolvo blanco durante la consulta. Por supuesto, nos perdemos el control del ritmo circadiano, o sea, lo que pasa durante la noche y al despertar. Para eso, si lo necesitamos, le hacemos hacer un mapeo. Y acuérdense también que ese paciente que tiene un patrón non-dipper al despertar, perdón, dipper al despertar, es un paciente que seguramente, si es diabético tipo 1, va a desarrollar nefropatía diabética. Cuando el paciente tiene, o sea, las metas serían hasta 140 de sistólica y hasta 90 milímetros de mercurio, perdón, de diastólica, y si este paciente tiene proteinuria y tiene un incremento por encima de 120-80, nosotros tenemos un alto riesgo cardiovascular. Y acuérdense que nuestros pacientes no se mueren de la insuficiencia renal, porque para eso existe la diálisis. Se mueren de todas las complicaciones cardiovasculares. Y es por eso que yo insisto tanto en el daño endotelial y en el daño macrovascular. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos en tensión arterial? En diabetes mellitus e hipertensión, 140-90, pero si ya agrega enfermedad cardiovascular o proteinuria, tiene que ser menos de 140-80. Y nuestra recomendación, cambiar los hábitos de vida. Iniciar el tratamiento con una droga sola, que nosotros aconsejamos IECA o ARA2, cuando el paciente tiene entre 140-90 y 160-100. Y si esta tensión es mayor de 160-100, entonces a lo mejor necesitamos iniciar el tratamiento con 2 drogas desde el momento de la detección.
Habitualmente nosotros indicamos en estos casos un IECA o un ARA2 y algún bloqueantes de los canales del calcio, generalmente no hidropiridínicos. Y si a su vez tiene proteinuria, podemos iniciar IECA, ARA2 y espironolactona para tratar de hacer bajar esa presión intraglomerular y tratar de disminuir esa proteinuria. Acuérdense que la diabetes va a generar esta lesión de la íntima, pero el agregado de un enfermo renal crónico con todas las alteraciones del metabolismo osteomineral, el estrés oxidativo y todo el aumento de los factores inflamatorios va a generar una lesión de la media, que es la típica lesión de Monkerberg, que es la calcificación de la capa media, y esto va a traer como consecuencia la rigidez arterial típica con ese grosor y ese aumento, esa remodelación también ventricular y esa rigidez de las arterias, de las capas de la media, aparte de la lesión endotelial que ellos ya tienen a causa de la diabetes. O sea, va a tener disfunción y también va a tener esta lesión de la capa media, y nosotros podemos darnos cuenta cuando hacemos en nuestro consultorio un índice de la presión sistólica tobillo-brazo, o sea, es un cociente entre la sistólica del tobillo y la del brazo, y si este valor me da muy pequeño, quiere decir que hay mucha rigidez arterial. Entonces nosotros deberíamos apuntar a tratar de hacer Doppler de miembros inferiores y descartar, ¿no es cierto?, que no tenga ya lesiones groseras, o sea, macrovasculares. Yo creo que siempre que existen macro, existen micro y viceversa. Si hay micro, hay macro enfermedad, ¿no? Bueno, todo esto es un poco más, esto va a traer toda la diabetes y la enfermedad renal crónica. Esto me gustaba porque da un envejecimiento vascular acelerado, porque genera una gran inflamación, y por eso yo les decía, hay remodelado vascular, hay rigidez arterial, hay disfunción endotelial y arteriosclerosis. Entonces se enferma todo en la macro, la micro, y da una enfermedad cardiocerebrovascular y una enfermedad renal también. Acá está el manejo de la hipertensión arterial, está en este cuadro. Si nosotros tenemos un paciente que está dentro de los valores de la meta, nosotros no vamos a hacer nada, pero si el paciente está entre 140/90 y 160/90, por supuesto que vamos a tratar que cambie sus hábitos de vida, que baje de peso, que haga ejercicio, que deje de fumar, y le vamos a medir la albuminuria. Si nuestro paciente no tiene albuminuria, lo podemos medicar con una sola droga, que puede ser IECA o ARA2, para evitar que se generen trastornos hemodinámicos intraglomerulares, y si tiene albuminuria, sí o sí le vamos a dar IECA o ARA2. Acá también podemos usar bloqueantes de los canales del calcio o algún diurético, y arrancamos con una droga. Si llegamos al objetivo terapéutico, seguimos con una. Pero si no llegamos a nuestro objetivo terapéutico, o sea, llevarlo a valores normales, podemos asociar a otro grupo, a otro grupo de drogas, ¿no es cierto?, que podrían ser cualquiera de estas, asociar más drogas dentro de estas que tenemos aquí. Si el paciente tiene una hipertensión importante, más de 160/100, por supuesto el mismo consejo para todos. Si no tiene albuminuria, podemos combinar dos drogas, IECA o ARA2. Ustedes ya saben que IECA y ARA2 ya no se aconseja más, lo asociamos a un betabloqueante y un diurético, que en este caso podría ser cualquier diurético de acuerdo a su función renal. Ahora, si tiene albuminuria, sí o sí va con IECA o ARA2, y tratamos de asociar espironolactona, siempre teniendo en cuenta los valores del potasio. Si alcanza los objetivos, nos quedamos tranquilos. Si no lo hace, tenemos que asociar alguna droga más.
¿no es cierto? Podemos asociar tres drogas, o sea, estas tres, por ejemplo, IECARA, beta bloqueantes y un diurético, y en el caso de que no lleguemos a los objetivos, entonces podemos agregar algunos inhibidores de los receptores de los mineralocorticoides, que en este momento se está incluyendo muchísimo la finerenona, ¿no es cierto?, que es un inhibidor de los receptores mineralocorticoides que va a generar menos hiperpotasemia que la espironolactona y aparte es un gran antiinflamatorio. Si no, bueno, tenemos que buscar alguna causa de hipertensión arterial secundaria. A esto lo vamos a pasar, la insuficiencia cardíaca, y vamos a ir directamente al objetivo de los controles glucémicos en nuestros pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Las metas, yo creo que ya lo habrán visto a esto cuando hablaron con Fabiana, las metas son exactamente las mismas que para un paciente no renal crónico. Sobre todo cuando nosotros queremos un objetivo en jóvenes, diabetes de corta duración, que tienen mayor expectativa de vida y que no tienen enfermedad cardiovascular. Nuestra meta de hemoglobina glicosilada es entre 6 y 6,5 y la glicemia exactamente las mismas, 130 preprandial y 180 postprandial. Y si es un objetivo relajado, porque son personas mayores, entonces la hemoglobina glicosilada va entre 7,5 y 8. Aquellos que ya tienen complicaciones macro-micro o una diabetes de larga duración o corta expectativa de vida o tienen hipoglucemias severas. ¿Por qué? Porque la hipoglucemia en estos pacientes también va a generar lesiones cerebrales y demás. Entonces, la hipoglucemia hay que tratar de evitarla. Y esta es una foto de las normas CADIGO, de las últimas que salieron, a donde acá ustedes ven, fíjense, el objetivo de la hemoglobina glicosilada baja en los pacientes con menos lesión renal, con menos complicaciones, con menos comorbilidades, larga expectativa de vida, que tienen menos hipoglucemias, que tienen un mejor manejo de la hipoglucemia, menor predisposición a las complicaciones. Y acá las personas que tienen un objetivo de hemoglobina glicosilada mayor porque son totalmente lo contrario. ¿Cuándo usamos hemoglobina glicosilada? Estadios 1, 2 y 3. Si nuestro paciente está alcanzando los objetivos, 2 veces por año. Si no, podemos aumentar las determinaciones. ¿Por qué? Porque le cambiamos la dieta o le cambiamos la medicación. Entonces, si no alcanzó los objetivos, aumentamos la frecuencia de las determinaciones. Ahora, en los estadios más avanzados, a nosotros las determinaciones de la hemoglobina glicosilada no nos son muy útiles, son de baja confiabilidad. ¿Por qué? Por todas estas razones que están acá. ¿Y cuáles son las más importantes? Porque no vamos a detallar todo esto. La vida media del glóbulo rojo. Acuérdense que el glóbulo rojo en el paciente renal crónico vive menos, tiene más anemia, tiene trastornos en el hierro, puede tener hemoglobinopatías. Entonces, en estos pacientes, generalmente renales crónicos avanzados, a nosotros la determinación de la hemoglobina glicosilada, a pesar de que muchas obras sociales nos las hacen solicitar para justificarnos los tratamientos, perdón, no nos sirven, nos sirve mucho más el monitoreo casero de la glucemia, que el paciente se haga determinaciones de la glucemia y nos lo muestre más que el control de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué vamos a, qué medica, acá se me ocurrió el cartel. ¿Cuáles son las drogas que vamos a utilizar? Bueno, nosotros podemos usar cualquier insulina. Siempre tengan en cuenta que hay alteraciones en la homeostasis de la glucemia. ¿Por qué? Por todos estos factores
que están aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hiperparatiroidismo, la degradación de la insulina que aumenta la vida media de la insulina, la gluconeogénesis renal que cae y cae la producción de insulina. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En los primeros estadios vamos a usar la dosis normal, al 100%. Y a medida que el paciente va cayendo de filtrado, estadio 3, 4 y 5, vamos a ir disminuyéndoles la dosis. Por ejemplo, en estadio 3 en un 30%, estadio 4 en un 50% y en estadio 6, 5, perdón, en un 60%. Vamos a ir bajando la dosis. O sea, fíjense que el hecho de que nuestro paciente requiera menos dosis de insulina es un marcador de que esa enfermedad renal está progresando. Pero podemos usar cualquiera, las de corta duración, pre-almuerzo y pre-cena, para mejorar el control, podemos usar las de mediana, las de larga duración, cualquier insulina, no hay problema. Acuérdense que hay una degradación renal de la insulina, por eso nos pasa esto. Con respecto a los hipoglucemiantes orales, bueno, a mí la metformina es una droga que me parece extremadamente buena, muy útil, pero ¿qué nos pasa? Cuando llegamos a filtrados menores que 45, deberíamos primero ir bajando la concentración hasta a medida que va progresando la falla renal. Y cuando llegamos a 45, ¿no es cierto? Nosotros trataríamos de no indicarla. Si tenemos pacientes con filtrados de 45 o menos 40, no indicarla. Y cuando llegan, no arrancar con metformina como primera droga. Y cuando llegamos a los 30, suspenderla, porque ya sabemos que da una acidosis láctica, ¿no es cierto? Se aumenta la concentración intramitocondrial, trastorna el metabolismo del piruvato, aumenta el lactato y nos da la acidosis láctica. Las sulfonilureas son drogas secretagogas, están cayendo en desuso. Lo que tienen es que son baratas. Entonces, son baratas, por eso se las recomienda. Estas dos primeras, glibenclamida y glimepirida, son de metabolismo y eliminación renal, por ende, nosotros no las recomendamos nunca porque dan unas hipoglucemias severísimas prolongadas en el tiempo. Estas dos son de metabolismo hepático, pero también suelen generar hipoglucemia. Las glinidas, que son las repaglinidas, son también útiles porque también son secretagogos, pero en nuestro caso nosotros trataríamos de no utilizarlas por esa razón, ¿no? Porque dan mucha hipoglucemia. Estos inhibidores de la dipeptidasa A, que son los IDPP4, son las incretinas, son aquellas que van o sea, estos son inhibidores de la dipeptidasa, que es el que metaboliza las incretinas. Que es la que se va a segregar cuando nosotros tenemos un aumento de la glucemia en el suero. Son muy útiles, son inhibidores de esta enzima y, por ejemplo, la sitagliptina, la bilda y la saxa, hay que tener en cuenta que también tienen metabolismo y eliminación renal, por eso hay que ir bajándoles la dosis. La lina y la teneligliptina no se modifican generalmente porque no tienen metabolismo ni eliminación renal y por eso las usamos incluso en pacientes dializados. Y las glitazonas, que eran la pio y la rosiglitazonas, que son muy buenas porque mejoran la actividad de la insulina, sobre todo en los insulinos resistentes. La rosi cayó en desuso porque generaba un riesgo cardiovascular y la pioglitazona sí se puede utilizar incluso hasta periodos avanzados de la falla renal. Y después drogas mágicas como la metformina, como el enalapril, o sea, los inhibidores de la enzima de conversión y los inhibidores del cotransportador, que son estas últimas drogas que se están que se están usando maravillosamente bien, que son antihiperglucemiantes, los inhibidores de los cotransportadores, sodio, glucosa sodio, que vamos a tener que el 2
es el que está la pars principal o en la pars más proximal del túbulo contorneado proximal y que se va a encargar de reabsorber, ¿no es cierto? Este receptor está en la pars principal y reabsorbe el 97% de la glucosa y del sodio filtrado. Entonces, y después tenemos el 1 que está un poquitito más distal, que reabsorbe el 3% restante. Entonces, en un paciente que tiene una diabetes descontrolada y que tiene una vasodilatación de la arteriola aferente por esta gran cantidad de líquido y de solutos diluidos, va a generar un aumento importante de la presión intraglomerular. Esto va a traer como consecuencia una gran filtración de glucosa y de sodio. Y si ustedes se acuerdan, existe un TM para la absorción de la glucosa que es 180 miligramos. Entonces, cuando esto supere, se va a reabsorber un montón de glucosa y de sodio, va a llegar poco a la mácula densa. Entonces, ¿qué va a hacer la mácula densa? Va a segregar, va a estimular el angiotensinógeno hepático y ahí se va a liberar un montón de angiotensina. A su vez se va a perder esta retroalimentación túbulo-glomerular y va a traer como consecuencia una vasoconstricción de esta arteriola eferente con una hipertensión terrible intraglomerular y el maldito hiperfiltrado, que es el que va a después generar toda esa gran proliferación mesangial, engrosamiento de la membrana, hialinosis y la pérdida del glomérulo. Entonces, estos inhibidores van a hacer que no se reabsorba esta gran cantidad de glucosa y de sodio, que llegue todo esto a la mácula densa, entonces no se segregue renina, angiotensina, aldosterona, no se dispare el sistema, y esto va a vasodilatar la eferente, va a vasocontraer la aferente y va a hacer que caiga este filtrado glomerular. Por eso se considera que esta droga es un protector renal, va a mejorar la presión arterial. ¿Por qué? Porque va a perder un montón de agua, un montón de sodio, va a impedir la disfunción endotelial, va a bajar la rigidez, va a mejorar al paciente metabólicamente, va a sacar ese ambiente proinflamatorio y profibrótico, va a mejorar la oxigenación tubular, va a hacer caer la albuminuria por la caída de la presión intraglomerular, va a bajar la sobrecarga de volumen, va a bajar la presión intraglomerular y va a mejorar ese feedback túbulo-glomerular y por supuesto que va a preservar muchísimo y va al glomérulo, lo va a preservar, lo va a cuidar y entonces por eso se considera que son las drogas del futuro. No solamente van a mejorar todo esto renal, sino la eritropoyesis, la utilización del hierro, la oxigenación, la circulación de todas estas células de la progenie, ¿no es cierto?, celular, y va a disminuir esta remodelación cardíaca que genera todo este trastorno vascular y también aparentemente tiene un efecto neuroprotector. Hay muchísimos análisis, estudios, el EMPA-REG, un montón, el EMPA-Kidney, con EMPA-CANA, dapaglifosina, que están demostrando que, porque siempre uno piensa en esta droga, siempre relacionándolo con esta acción, pero a nivel de la hiperfiltración, nosotros los nefrólogos, desde nuestro punto de vista, nos gusta muchísimo, pero se está viendo que no solamente tiene estos efectos sobre la protección del glomérulo en la fase de la hiperfiltración y después, cuando ya da daño glomerular, también sigue protegiendo, sino que también tiene sus efectos fuera de y entonces se la está estudiando en personas que tienen filtrados menores de 20 mililitros minuto, o sea, en personas que están casi en diálisis. Cuando nosotros indicamos cana-dapa o empaglifosina, indicamos dosis de 10 miligramos y generalmente las complicaciones que vamos a tener al principio puede haber una disminución del filtrado glomerular,
algunas infecciones urinarias o genitales porque aparece un montón de glucosa en la orina, sobre todo si el paciente no se adhiere a las dietas. Se puede deshidratar por la pérdida de agua y de sal. En los diabéticos tipo 1 va a dar cetoacidosis y se demostró que había un aumento de amputaciones, pero sobre todo con la canaglifosina y no con la EMPA y con la DAPA, según estos estudios que se hicieron. Y después están los agonistas del receptor GLP-1, que también son drogas extremadamente buenas que están apareciendo, también son drogas que ya se están usando un montón, eran inyectables y ahora en estos días apareció la vía oral. Eh, Son drogas que lo que van a generar son secretagogos también, pero que van a secretar insulina en el caso de que exista glucosa a nivel de intestino. Son hormonas que las segrega el intestino delgado y que van a ser anti-glucagón, o sea, van a inhibir el glucagón, van a inhibir la gluconeogénesis hepática, y por eso se considera que también van a tener algunos otros efectos que no son solamente sobre el control de la glucosa, sino que también se los considera que van a generar vasodilatación, que son antiinflamatorios porque van a disminuir todos estos factores de crecimiento tumoral, son antioxidativos, generan una disminución de los reactantes del oxígeno, y protegen la célula beta pancreática bueno, y también antifibrótico. Entonces, esta asociación es buenísima. Este cuadro yo se los traje porque más que nada, porque fíjense, estas son las drogas con las cuales nosotros estamos más libres de utilizar. No se están usando los inhibidores en personas con menores de 20 mililitros minuto, o sea, no se recomienda arrancar. Si lo está tomando, lo sigue tomando, no se suspende, pero si hay que indicarlo con menos de 20, no se indica. O sea, se indica hasta 25. Ahora se están haciendo estudios, yo creo que se va a poder seguir usando. Y fíjense todos los beneficios que están aquí, todo lo verde, beneficios en la progresión de la enfermedad renal, en la enfermedad cardiovascular, perdón, cerebrovascular, en la cardiovascular, en el control de la glucemia, en la pérdida de peso, que este es un importante porque disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico, entonces da mucha saciedad. No tienen riesgo de hipoglucemia, ¿por qué? Porque, o sea, se va a inhibir la reabsorción de la glucosa que está en la orina, pero y va a actuar de esa manera en la regulación de la glucemia, pero no son secretagogos estos, ni tampoco van a bajarla, o sea, no van a dar hipoglucemia. El problema es que son de alto costo. Ese es el problema, no están autorizadas. Bueno, esta también es una foto de la National Kidney, perdón, de Cadigo, en la cual también están las dosis de las drogas, que no nos vamos a detener en esto. Otra cosa que es súper importante, el colesterol, los triglicéridos, los HDL y LDL, que son la meta, la normal, todos a lo normal. ¿Cómo? Utilizando las mismas drogas, fibratos, estatinas, ezetimibe, y bueno, y las otras drogas que yo se las mostré en este cuadro, pero que para nosotros son drogas de muy alto costo. Y que encima en los pacientes con enfermedad renal avanzada no se pueden utilizar. Por supuesto que los fibratos en la avanzada tampoco, y ustedes siempre tengan en cuenta que hay que hacer los controles hepáticos, o sea, de enzimas hepáticas, porque tienen una mayor predisposición a intoxicarse por el hígado graso y por la eliminación de las drogas. Las dietas bajas en calorías, que habitualmente lo hacemos entre 6 y 8 miligramos. 6 no me gusta, es muy bajo. Yo generalmente trato de no indicar 6 miligramos por la sarcopenia que después tienen estos pacientes y que no la recuperamos más. Es dificilísimo. Yo generalmente aconsejo entre 0,8 gramos kilo de proteínas por día hasta un. Esto es, digo, del 2020,
en el 2022 salió la misma recomendación y en los pacientes ya que están en terapia de sustitución, la dosis, fíjense que es de 1 a 1,2. Yo siempre, el sodio fundamental, sacarles el sodio de la dieta, 2 o 3 gramos, que es más o menos lo que traen. No, los alimentos preelaborados traen un montón, tienen 8 gramos, 10 gramos, cualquier cantidad, entonces hay que tratar de enseñarles a que la comida se la hagan ellos y que le agreguen un poco de sal a la comida, por ejemplo, cuando miden lo típico, la tapita de la cafeaspirina entre 1 gramo, entonces le podemos aconsejar ponerle 2 o 3 gramos sobre la comida hecha durante el día. Si yo tengo la necesidad de aumentarle el aporte proteico a mi paciente porque mi paciente está desnutrido y yo voy a hacer todos los controles de nutrición con la albúmina, la ferritina, la transferrina y demás, no solamente con la albúmina y con las medidas antropométricas que ahora se usan tanto, y entonces como esto yo digo que es transdisciplinario, yo sola no voy a manejar la nutrición de un paciente en un estadio avanzado de fallo renal, lo aumento. Aumento la dosis de proteína y si mi paciente acelera en parte la velocidad de progresión de la enfermedad renal, y bueno, yo creo que va a tener mejor calidad de vida que si lo dejo totalmente desnutrido, sarcopénico y expuesto a un montón de complicaciones. Esto también es CADIGO, es para remarcar, ellos mandaron esta pirámide tan linda donde en el primer escalón están todos los controles, la dieta, el ejercicio, el cese de hábito tabáquico, el control del sobrepeso. Después viene el escalón de la primera línea de las drogas, ¿no es cierto? Metformina a la cabeza hasta los 35 más o menos mililitros, los inhibidores de los cotransportadores, los inhibidores de la enzima de conversión y las estatinas. Si con esto no logramos los objetivos, podemos pasar a los GLP-1, por supuesto, antiagregantes plaquetarios, si lo consideramos necesario, y los inhibidores de los receptores de los mineralocorticoides en aquellos pacientes en los cuales también se ha demostrado enormemente la disminución de la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Qué tenemos que lograr? Un buen control de la glucemia, un buen control de la presión arterial y también el manejo de los lípidos. Esto es más de lo mismo, esto acá es un poco un resumen de cómo ir asociando las drogas en base a las complicaciones que tienen nuestros pacientes. Acá lo mismo, la primera línea, ya les dije recién, ¿no es cierto? Si no anda con metformina, agregar los inhibidores y después seguir con el resto de las drogas. Acuérdense que nosotros no aconsejamos los renales crónicos en la sulfonilurea porque dan mucha hipoglucemia. Entonces, estas son 10 de las recomendaciones de las guías CADIGO del 2022. La atención tiene que ser integral, ya se lo conté, el aporte nutricional nunca dejarlo de lado, enseñarles a comer, la mejor asociación de las drogas para el tratamiento de la glucemia serían estas dos, tratar de llegar a los controles y objetivos de la glucemia y de la presión arterial, asociarlo con los GLP-1 y con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, asociar los antagonistas de los minerales no esteroides, que es la finerenona, bueno, enfocar el manejo y tratar de que nuestro paciente se transforme en un paciente empoderado, que sea él el que va a manejar su enfermedad, él el que tiene que conocer, tiene que saber que tiene una enfermedad sistémica que es la diabetes y que le ha generado una complicación grave que es la falla renal, y que de él depende la evolución de la enfermedad, porque a lo mejor si él aprende y la maneja bien, puede vivir muchos años con estas dos enfermedades grandes que le van a traer un montón de complicaciones más. Ahora, si él la desconoce y no se atiende o no se ocupa, y la velocidad de progresión de la enfermedad va a ser rapidísima. Bueno, esto es un resumencito que yo les había hecho para tener en cuenta, y bueno, nada más. Cualquier cosa, si me quieren preguntar, que yo les pueda aclarar el panorama,
acá estoy dispuesta. Bueno, la verdad, excelente, muy, muy claro. Eh, qué importante, digamos, ver todas las medicaciones y cómo darlas y en qué momento darlas, por eso ir al especialista, ¿no es cierto? Y ver cómo Sí, manejar el paciente. Ahora vamos a ver si hay preguntas, doctora. sí. Pero muy interesante Nosotros, todo este enfoque. sí, nosotros, o sea, ya nos acostumbramos a trabajar en equipo. Claro, O sea, nosotros no estamos más solos, hacemos detección de distintas complicaciones y vamos derivando a nuestro paciente. El asunto es que por ahí, bueno, el paciente tiene que aprender que es una enfermedad crónica con la que va a convivir, eh, y se cansa. seguro. Hacerse amigo y Por eso bueno, yo ahí siempre, dice buenas noches, buenas noches. Hola Silvia, me gustaría estar encontrar Ani Castro. de Castro, doctor de Castro. Ay, hola, Excelente doctor, exposición, qué gusto muchas escucharme, gracias. saber de usted. Eh, Buenas noches, yo tengo una pregunta. Tenemos que medir proteinuria y el paciente está en tratamiento con IECA 2, por ejemplo, por hipertensión. ¿Hay que suspenderlo? No me quedó claro eso, como si el paciente estuviera en tratamiento, si hubiera que suspenderlo para medir la proteinuria, sería. No, en ese tipo de pacientes lo que conviene es medirle proteinuria de 24 horas. O sea, cuando está recibiendo IACA o ARA2, puede haber una pequeña variación y entonces a lo mejor se puede medir proteinuria de 24 horas y con eso ya está. Pero no hay que suspenderlo porque, bueno, tiene el Eso. riesgo. Perfecto. Preguntaba Aldana Agustini. No sé si Aldana quedó claro. Muy buena la exposición, doctora. Saludos de Reconquista. Ajá. Bueno, muchas Eh, gracias. Muchas gracias. La exposición. Yo agregaría, formado en mi formación, que la actividad física es muy buena en muchos aspectos, ¿cierto? Porque Sí. controla el azúcar, disminuye la hemoglobina glicosilada, mejora la función endotelial. Y no hay que olvidarse, aunque a la gente no le gusta hacer actividad física, yo reconozco, mandarlo a hacer un poquito de actividad Sí, física. hay muchos, Disminuye la sarcopenia. sí, hay muchas maneras de hacer actividad física, Sí, no no, no. necesariamente No ir al de forma gimnasio. violenta. No, no, no. Por ejemplo, hay algunos que hacen sentados en la silla. Totalmente, este, totalmente. Ya vamos a hablar de otro tema, pero ahí hay una pregunta para usted. Jimena Traba dice, buenas noches, soy Jimena, médica residente en Medicina General y Familiar y quería consultar por la articulación de la red. ¿Cada cuánto se recomiendan las consultas con nefrología y si se trabaja con contrarreferencia a los médicos del primer nivel? Ya está pensando en que el tema era en atención primaria. Cuando un paciente tiene un filtrado menor de 60 mililitros minutos, sí o sí, tiene que hacer una consulta al nefrólogo. Y a partir de que tiene, porque la enfermedad renal crónica, cuando ya tiene un filtrado menor que 60, empiezan las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Entonces, nosotros tenemos que actuar sobre esas complicaciones para evitar que progresen y que generen más enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que con menos de 60 mililitros minuto, el paciente tiene que venir al nefrólogo por primera vez, él tiene que establecer su estadio y en qué situación está, y luego a partir de los 40, las consultas tienen que hacer, ahí pueden ser cada 6 meses y después tiene que hacerse cada 3. Ahí el maestro dice, como el doctor Nicastro, Ah. dice, como siempre veo que seguís estudiando mucho, aunque te veo muy práctica. Te felicito. Así que, Pero, doctor Nicastro, qué bueno, qué alegría. No sabía que estaba en la sí. sala. Un maestro, el doctor. Yo aprendí muchísimo del doctor Nicastro, trabajamos muchos años. Enzo Castañeda, bueno, cuenta un poco la realidad del hospital público, donde solo disponemos de metformina, pero dice excelente disertación. Enzo. Sí, ese es un problema que los hospitales públicos están trabajando con metformina, sulfonilurea y
e insulina, Claro, ¿no es cierto? Y la verdad que el advenimiento de estas dos drogas, y bueno, y de las otras, los inhibidores de los GGP4, también son más caras, pero por ahí si se pueden gestionar de alguna manera en algunos pacientes, sobre todo en los insuficientes cardíacos y claro, demás. ¿Por qué? Porque disminuyen muchísimo el número de internaciones, claro. las comorbilidades y la calidad de vida. El costo que paga por un Sí, lado se lo ahorra por sí, el por otro, supuesto pero que sí. Y ahora, por ejemplo, si uno va por vía de excepción, no sé dónde trabaja el doctor, pero acá en Santa Fe, si uno está pidiendo por vía de excepción y justifica en el hospital público que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y una insuficiencia renal y es diabético, se lo dan, sobre bueno, todo a los insuficientes cardíacos. eso es para Enzo Castañeda, que fue quien hizo la pregunta, por ahí puede haberle Por ayudado. ahí, viste, Tartagal, norte de Santa Fe, dice que trabaja Enzo. capaz que se le complica. Lo tiene que comprar el prestador, o sea, Claro, el hospital tiene que hacer la compra. Si uno lo justifica por vía de excepción, claro. los compran. Los ICGLT2 no son tan caros, cuestan 50.000 pesos los 30 comprimidos, o sea, no es tan caro y yo creo que si al paciente le genera una reducción en el número de internaciones, creo que 50.000 pesos es un día de internación, no sé cuánto vale un día de internación. Sí, no, no, seguro, totalmente de acuerdo con Y usted. no te explico si va a coronaria o a terapia intensiva. No sé. Ahí dice, Jimena tiene la mano levantada, le pregunta si quiere audio. Jimena Traba debería ser. Ah, no, no No, dice que sí. no. Bueno, perfecto. Esta disertación, este webinario queda grabado en el Colegio de Médicos, así que si alguno quiere compartirlo, repasarlo, reverlo, y va a haber unas preguntas para aquellos que, bueno, que participaron para contestar, que las preparó la doctora, que es Son muy docente. fáciles, No, pero bueno, como docente universitaria no es son poca cosa, así que, fáciles. bueno, si no hay ninguna otra pregunta, desde ya del Colegio de Médicos queremos agradecer a la doctora se nota que es docente, su claridad en la información, aparte que la estaba controlando el doctor Nicastro. Así Ahí un honor, un honor. un honor. Sí, Él no sé si nos habló una vez de un estudio Ícaro, qué sé yo, que hablaba. sí, Ah, sí, yo no les traje todos los estudios porque me no, parecía que se iba a hacer demasiado largo. excelente, ¿no? Porque fue bien pensado el juicio de imagen. Sí, entonces por ahí, si los quieren, me piden y se los Seguro, mandamos. seguro. Bueno, no, pero desde ya sería lindo, la vamos a convocar a la doctora para el año que viene, posiblemente que haga un curso breve de todo esto que sabe tanto y que los dé más en cuentagotas y no tenga que ser así como un bombardeo de una hora. Bueno, si no hay ninguna más, queremos, vuelvo a repetir, agradecer a Silvia, agradecer a Guido, que nos estuvo Asistiendo, asistiendo desde la parte técnica. Muchas gracias, excelente. Guido. No, Y de de no nada, haber más, terminaríamos cuando usted lo disponga. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Un saludo especial para el doctor Nicastro. Mirá, anotate ese poroto vos, Miguelito. Bueno, a ver si nos vemos pronto. Bueno, Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por muchas invitarme. la buenas noches, presentación. saludos, saludos a todos. Saludos a todos. Gracias, Gracias, Guido. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Silvia. gracias a ustedes. Un saludo a todos.